adoramos, Señor, y te bendecimos, Rey. Qué linda es tu presencia, mi Rey. Santo, 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 santo. Aleluya. A su nombre, gloria. Gracias, mis amigos, mis hermanos, gracias. Les diré que estamos aquí por la gloria, por la gracia, por la misericordia, por el amor, por la comprensión, por lo grande, por lo hermoso, por lo maravilloso que es nuestro Dios. Amén. Hemos pasado unos días difíciles. Pero miren, había algo que yo oraba. Dos cosas fundamentales. La primera, yo oraba porque me acordaba en la Biblia de aquella mujer que llevaba 18 años enferma y había gastado todo su dinero en los médicos y seguía enferma. Y ella tuvo una fe tan grande que ella decía: si yo solo logro tocar el borde del manto de Jesús, voy a ser salva y sana. Mi hermano, y ella se metió entre la multitud y ella buscó y tocó el manto, y Jesús supo enseguida que había salido poder de él y se miró buscando. Y los discípulos: Señor, pero ¿cómo tú vas a decir si mira tanta gente que hay? Pero es que él sabía que había alguien que había tocado el borde de su manto. Y yo oraba por ese borde del manto de Jesús para mi esposa. Porque pasamos, de verdad les digo, unos días que no se lo deseo al peor enemigo que pueda tener yo en la tierra, que me imagino que pueda tener muchos enemigos. Me imagino yo, porque cuando uno está en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo va a sufrir persecución. Vamos a orar para comenzar esta prédica. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, mi amado, porque estamos de nuevo aquí, Señor, reunidos en esta congregación que tanto amamos, Padre. Tanto tiempo llevamos juntos caminando, Señor, mi Dios amado, el Evangelio, Padre Santo, que ya somos una familia, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, mi Dios amado, que una unción de sanidad venga ahora mismo a este lugar, Padre. Que nosotros todos pensemos en ese borde del manto tuyo, Padre Santo, y estiremos nuestras manos espirituales y toquemos ese manto para recibir esa sanidad divina que solo viene de ti. Los médicos no sanan, las medicinas no sanan, el que sana es Jesús a través de esos médicos y esas medicinas. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, yo le traigo una continuación de la prédica que dimos, que se tituló Relación entre la conciencia y el pecado. Entonces, yo quise continuar esto. ¿Por qué? Porque es un tema muy interesante y un tema que no se trata mucho. Y en esta prédica anterior esbozamos cómo la relación entre la conciencia y el pecado, nos referimos al hecho de que en la actualidad este término conciencia se ha situado entre lo que más se debate, no solo en los círculos teológicos, sino ya más bien en los académicos y el público en general. Hay investigaciones, millones de investigaciones sobre la conciencia, como dicen los españoles, o la conciencia, como decimos nosotros, los hispanohablantes. En esa investigación encontramos que el concepto general de conciencia está presente en casi todas las culturas humanas. Y esta palabra viene del griego, que fue en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y es suneidis,
y significa alerta moral. Nosotros, los que manejamos, tenemos señales de alerta, señales que sabe que viene delante una línea de tren, o señales de obligatoriedad, que como el stop y todo eso. Bien, esta alerta moral es parecido, la conciencia, ¿verdad? Y esta nos indica cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras se ajustan a o son contrarios a una norma de lo que está bien y de lo que está mal. Definimos el pecado. Y en esa prédica hablamos y dijimos, y con la Biblia probamos que el primer pecador fue Satanás. Le echan la culpa a la pobre Eva en el huerto de Edén. Eva simplemente es que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, a la hora equivocada y con las defensas bajas. Y la cogió ese individuo feo, malo, que el Señor lo reprenda, y acabó. Mire dónde estamos. ¿Qué hubiera sido? No sé, si no hubiera sucedido aquello. Ahora bien, dejamos claro que la conciencia nos enseña tres verdades incuestionables en nuestra vida. Incuestionables, no se pueden cuestionar. Y estas son: primero, dota a nosotros los seres humanos de la capacidad de autoevaluación, verificando la integridad de nuestra conducta para con los demás, ¿verdad? Segundo, da testimonio de que tenemos escrita en nuestro corazón la ley de Dios, como vimos en Eclesiastés 3:11, ¿verdad? En aquella ocasión lo vimos. Y nos provee de un indicador de nuestro sistema de valores. Cada uno de nosotros tiene un sistema de valores. Si ese sistema de valores es débil, la conciencia está débil. Ahora, si ese sistema de valores es un sistema de valores fuerte, avalados en lo que dice la palabra de Dios y en lo que Jesucristo habló y enseñó, y el Espíritu Santo nos está transmitiendo a nosotros día a día, porque Él fue el otro consolador que vino después que Jesús fue llevado al cielo a sentarse a la diestra del Padre, ¿verdad? Y tenemos ese sistema de valores enraizado en lo que dice la palabra de Dios, entonces nuestra conciencia es fuerte, porque podemos ver dónde está el pecado, podemos ver lo que no podemos hacer, lo que no podemos hablar, lo que no podemos pensar. Y si lo hacemos, abogado tenemos para con Dios. ¿Quién? Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El abogado que no ha perdido un juicio. Los abogados aquí ganan y pierden. No, Él ya lo gana todo. Aleluya. Porque en la cruz del Calvario Él se graduó del abogado por excelencia. Aleluya. Alabado sea el nombre. La conjunción de estas tres verdades incontrovertibles, mis hermanos, incontrovertibles de la conciencia, nos lleva a formular que, como dijimos en aquel momento, ella es la voz de Dios a nuestra alma. La conciencia es la voz de Dios a nuestra alma. Y nosotros vamos a ver cómo esto es posible, porque la conciencia está en el espíritu y el alma no es en el espíritu. El alma es un ente. Vamos a ver. Entonces aquí es donde entra un nuevo enfoque de esta interesante relación que hemos abordado, pues hablamos de un elemento nuevo que merece ser estudiado, y la primera pregunta que uno se debe hacer es: ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? La primera vez que aparece este término en la Biblia es en Génesis 2:7. Y dice Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
muchas versiones utilizan la palabra alma viviente. O sea, aquí vemos tres elementos fundamentales. El primero, el polvo de la tierra, que es la parte material. Segundo, el espíritu del hombre, que es la parte inmaterial eterna que le permite a éste comunicarse con Dios. Y tercero, el alma del hombre, parte inmaterial también eterna, que le permite comunicarse con la parte material y con el entorno. Pero eso tiene muchas más cosas. Y yo les voy a explicar cómo yo llego al convencimiento de que la conciencia y el pecado tienen una relación estrecha. Acordémonos que yo usé en aquel momento de aquella primera prédica, el versículo que yo usé está en Juan 8:9, que dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Nosotros le dijimos, en esa ocasión, evaluamos esta parte bíblica donde esa mujer fue llevada delante de Jesús porque la habían encontrado en adulterio, pero es que solamente llevaron a la mujer. Pero es que también querían engañar a Jesús, porque querían que él dijera algo que él no podía decir. Pero como Jesús lo sabe todo, porque él es Dios, él no puede caer en esas trampas, ¿verdad? Y él les demostró, y él escribía con el dedo en la tierra no en ese caso, sino en el piso del templo. Y mucha gente elucura que fue esto, que dijo aquello, que fue lo otro. Y yo les hablé y les dije que mi opinión era que en realidad lo que Jesús había hecho era escribir un versículo bíblico, y ellos, como eran conocedores de la ley, porque desde los más viejos hasta los más jóvenes eran del Sanedrín, y por eso cada uno de ellos botó la piedra y se fue. Y yo les dije que antes de eso Jesús les había declarado unas cuantas veces los famosos yo soy de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el manantial. Yo soy. Jesús dijo tantas veces yo soy. Y eso es increíble. Pero ellos no lo quisieron ver, no lo pudieron ver, tenían cegado, como tienen cegados los ojos los israelitas de hoy, hermanos míos, como lo tienen cegado. Una hermana me hizo una pregunta acerca de eso, y yo le decía, hermana, el problema es que ellos no pueden creer en Jesús. Ellos están esperando todavía que venga el que les va a dar a ellos la salvación. Y ya Jesús vino, ya Jesús hizo toda su obra ahí, en la cruz del Calvario, y ellos todavía están esperando a un Mesías. Óigame, se van a dar de bruces como le pasó a Pablo. Pablo, ¿qué haces que estás metiendo tu frente al aguijón? A Jesús. Óigame, y cuando Pablo se dio cuenta, de ahí en adelante fue posiblemente el más preparado, el apóstol que más libros escribió y que más profundidad tuvo. Como todos los temas bíblicos, este tema que estoy tratando no es menos controversial. La comunidad de eruditos se divide entre dos corrientes. Los que creen que el ser humano es dicotómico, que solamente es alma y cuerpo, y los que creen que el ser humano es tricotómico, que tienen cuerpo, alma y espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Se dividen en esas dos cosas, cada uno, pero yo, independientemente, yo soy una persona que a mí me gusta que la Biblia sea la que tenga, yo busco, porque sé que la Biblia es la que tiene la razón. ¿Y cómo yo sé eso? Miren, es necesario que tomemos partido, hay que tomar partido, pero hay que dejar que sea la Biblia que nos dé las coordenadas reales de este tema,
Por tanto, que hable la Biblia. Que hable la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? En 1 de Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo. En la carta a los tesalónicos, vivían en Tesalónica, y le dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que el ser humano consta de tres cosas: el cuerpo, el espíritu y el alma. Pero en Lucas 1:46 y 47 vamos a ver qué dice María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, que conste. Dios no tiene madre ni tiene padre. Jesucristo tuvo una mamá, ¿verdad? Ella lo tuvo 9 meses en su vientre y Jesús salió de ella. Pero tuvo padre no biológico, José. Era el esposo de María, el padre real de Jesús. Búsquelo en las Escrituras. Está, miren, nuestro Padre Celestial. ¿Qué dijo María? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, yo no veo cómo yo pueda decir que el ser humano tiene nada más que alma y cuerpo. María, cuando supo que estaba embarazada, dijo eso. Aleluya. Ahora, esto nos asegura que el alma y el espíritu, sin ninguna duda, son dos entes diferentes, pero están en perfecta armonía, y es innegable que ambos viven dentro de un cuerpo humano. Nosotros ahora mismo estamos aquí y tenemos dentro de nosotros, miren qué cosa, piensen en esto: el Espíritu Santo, el espíritu mío y el alma están viviendo dentro de este tabernáculo. Aleluya. Santo sea el Señor. Muchos intentan explicar el cómo esto es posible, y humildemente yo creo que todo vino de lo que ocurrió en Génesis 2:7. ¿Qué ocurrió en Génesis 2:7? Dios crea al hombre, y la palabra hebrea es yatzar. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser o un alma viviente. Un ser viviente, un alma viviente. Bien, entonces Dios crea al hombre, y la palabra hebrea que se usa es yatzar. Y esta palabra alude a formar, moldear, dar forma, pero de una manera artística, como lo hace un alfarero cuando trabaja con el barro. ¿Y quién es el alfarero? ¿Quién es el alfarero en la Biblia? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Y esto, a diferencia de la palabra vara, empleada para denotar la creación de los cielos y la tierra, de la manera que la comunidad de eruditos llama ex nihilo. Ex nihilo, de ellos dicen que es de la nada o desde la nada. Yo tengo una opinión diferente. La Biblia me dice que hay algo diferente. ¿Dónde? Salmo 33:6. Salmo 33:6 nos dice. Salmo 33:6 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aleluya. Es que la Biblia es tan linda, tan bella, tan hermosa, tan maravillosa. Yo tengo el criterio de que si los hombres, esos grandes eruditos, esos grandes teólogos, primero vieran la Biblia sin esos ojos tan preparados, y vieran lo que de verdad la Biblia dice
óigame, tuvieran mucha más revelación. Pero entonces te dice una cosa, que él dice la otra, que él dice que por acá, el otro que por no sé qué, le busca la quinta pata al gato. Y el gato tiene 4. 4 nada más. Y ese cuento de 7 vidas, porque yo he visto un gato como un carro lo va a coger, se fue el aire la primera vez. Eso es el cuento. Aleluya. Entonces, recordemos, mis hermanos, que yo estoy tratando de establecer que ustedes vean una relación entre el pecado y la conciencia. Pero entonces, ¿quién peca? Para yo poder establecer esa relación, tengo que saber quién peca. ¿El espíritu o el alma? ¿Hay algún versículo bíblico que nos diga que el espíritu peca? No. Ah, pero el alma dice Ezequiel 18:4. Fíjense cómo la Biblia va y va a la verdad y da la verdad. ¿Qué dice Ezequiel 18:4? He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¡Oh! El pecado hace que el alma muera. Por eso Dios le dijo a Adán, no a Eva, el día que comas del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, murió espiritualmente. Primero murió espiritualmente Adán. Y por esa muerte espiritual que tuvo Adán, pasó a nosotros la muerte. Se enseñoró hasta la cruz del Calvario. Porque ahí de nuevo Jesús, en esa cruz del Calvario, le arrebató el poder que tenía el diablo sobre la muerte. Por eso es que ahora nosotros pasamos de vida a vida. Y yo les voy a decir una cosa. Yo no les estoy diciendo que yo soy valiente ante la muerte. Ningún ser humano le puede decir a usted que es valiente ante la muerte, porque es algo desconocido. Es algo para lo cual el ser humano no fue creado. Aleluya. Esto, lo que acabamos de decir del alma, el alma que pecare, esa morirá, no deja lugar a interpretaciones. El pecado y el alma están estrechamente relacionados, pero ¿y la conciencia? ¿Qué de la conciencia? Aleluya. Tenemos que decir entonces que tanto el espíritu humano como su alma, ambos tienen partes que no por casualidad son trinas. Y así cuando se profundicen los estudios, vemos que, por ejemplo, el espíritu consta de comunión, intuición y conciencia. La conciencia, suneis, a veces se me va el aleluya. Vemos que por ejemplo, ¿dónde se me metió? Bueno, y el alma por su parte está compuesta a su vez de 3 partes que son voluntad, emociones y la mente. En el espíritu la comunión es definida como la plena armonía entre el espíritu nuestro y Dios. Por eso María, la madre de Jesús, pudo decir, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Miren qué belleza, ¿verdad? La intuición, por su parte, podemos definirla como la habilidad o facultad de comprender las cosas sin que medie el razonamiento. Y ahí es donde tenemos nosotros los seres humanos el gran problema. La razón no tiene nada que ver cuando si usted lee la Biblia razonando en su mente, se perdió. Tiene que leer la Biblia por fe. Por fe, no por otra cosa. Porque cuando usted llegue a ver que a Jonás se lo tragó un gran pez, no una ballena, como dice la gente, un gran pez, y tuvo 3 días ahí adentro, y luego la ballena vino y
lo puso en un lugar que tuvo que caminar hasta Nínive. Ay, ay, ay. No había mar en Nínive. Nínive no tenía costa. Nínive estaba adentro. Entonces, cuando usted llegue a eso, si usted razona, dice, esto es una mentira. Entonces, esa gente que escribieron eso es una guayaba, como dice el pastor que decían allá en Cuba. Pero la fe no es la razón. Es decir, que percibe la intuición, percibe, discierne, presiente la presencia o la ausencia del Señor. La conciencia, que es un edis, ahorita se me cruzaron la vista, es el conocimiento interior del bien y del mal. Por eso, el rey David pudo decir en el Salmo 51:10, ¿qué dijo el rey David en el Salmo 51:10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La conciencia le habló a David. Aleluya. Y miren que David había pecado. Porque este Salmo 51 es cuando Natán confronta a David por el hecho de que David se enamora de Betsabé, la manda a buscar, tiene relaciones sexuales con ella y de ahí nace un niño, pero que Betsabé tenía a su esposo. Betsabé tenía a su esposo, estaba en la guerra y David lo mandó a matar. Miren cuántas cosas. Pero David dice la palabra que tenía un corazón, su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Qué clase de hombre? Quiere decir que era presto a arrepentirse, presto a pedirle perdón al Señor por lo que había hecho. Hermano, tenemos que perdonar. No importa lo que sea, no importa lo que nos hagan, no importa lo que nos digan, no importa de qué nos tilden. Tenemos que perdonar 70 veces 7 a nuestros hermanos. Aleluya. Por eso es que al espíritu se le llama el hombre interior. El alma, por su parte, tiene 6 componentes también. Y se llaman la voluntad, las emociones y la mente. Cada una de ellas tiene sus funciones. La voluntad revela nuestro poder de elección. En la voluntad es que podemos elegir. Hago esto, no hago esto, digo esto, no digo esto, pienso esto, no pienso esto, porque cuando usted piensa algo que está mal, usted debe decir, yo llevo este pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hay que aprender, mis hermanos, a manejar los conceptos bíblicos. Es bueno. O sea que se convierte en el instrumento que canaliza nuestras decisiones. Las emociones, por su parte, determinan nuestro estado de ánimo. Es por eso que podemos expresar amor y también odio. Y la palabra dice que eso no se puede. Usted ama. Usted no puede odiar a nadie. Dice la palabra de Dios. Las emociones se pueden categorizar como emociones de afecto, deseo, sentimiento y emociones de sensaciones. Hay un ejemplo, vamos a poner otra vez a la Madre de Jesús, a María, como ejemplo de una emoción de afecto cuando expresó, engrandece mi alma al Señor. Es bello. Yo no sé cómo los católicos no se dan cuenta de esto cuando leen la Biblia. Porque si de esta Biblia que nosotros leemos aquí, es la Biblia que lee un católico, cuando llegue esa parte debía formularse una pregunta. Me están diciendo en la iglesia que María no. Aleluya. Por su parte, en la mente encontramos el intelecto del cual se derivan los pensamientos. Ella es la fuente de la sabiduría, el conocimiento y el razonamiento. Por eso dice la palabra en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mis hermanos, hay que estar presto a que a uno le enseñen.
el pastor nos enseña. Pero puede llegar aquí una persona de 2 días, 3 días de convertido y a lo mejor el Señor le da una iluminación en una palabra o en algo y usted debe estar presto a recibir. Aleluya. Con todo esto dicho, podemos decir que el alma es la vida natural del hombre, el hombre exterior, ya que ella siempre está en contacto con ese mundo exterior, no tiene los elementos que caracterizan al espíritu, que siempre anhela estar en contacto con el Creador. Nosotros tenemos una lucha, mi hermano. O voy a la iglesia, o me voy a comer a tal lugar, o me voy de vacaciones para cual lugar, es una lucha constante. Porque el alma es la que tiene que convertirse. Alaba, alma mía, Jehová. Hay que obligarla. Hay que darle papau con la palabra. Alabado sea el Señor. Por eso es que el alma es la que peca. Pero de Génesis 2:7 podemos extraer esto. El aliento de vida que Dios sopló en el hombre, que Él creó, se convirtió en el espíritu del hombre, donde radica la conciencia, como vimos. Y cuando entró en contacto con el cuerpo creado, surge el alma. Por eso mucha gente somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. El espíritu da vida y energía al alma y el alma se lo transmite al cuerpo, porque tenemos comunión e intuición. Por eso, en Juan 4:24 la Biblia dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Ahora, mis hermanos, fíjense, el alma puede pecar. Ya vemos que el alma peca. Ya vemos que la conciencia es la que hace ver que pecamos. Pero miren esto, el alma puede pecar, pero Dios en su infinita misericordia y en su grande y perfecto amor ha proveído la forma de anular la muerte del alma por medio de la fe. ¡Wow! Por medio de la fe, sí. En Primera de Pedro 1:9, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El pecado, cuando usted peca y usted sabe que pecó y usted se arrepiente de ese pecado y usted le pide perdón al Señor, ¿qué sucede? Mis hermanos, el alma se salva. Por eso hay que pedirle siempre, siempre hay que estar presto, mis hermanos, al arrepentimiento, que fue lo primero que dijo Jesús cuando salió de ser tentado por el diablo y comenzó su ministerio. ¿Qué decía Jesús? Arrepiéntanse. Aleluya, pero ya vimos, mis hermanos, cómo es posible. El alma peca, pero el Señor proveyó para que esa alma no muriera. ¿A través de qué? Del arrepentimiento y del perdón. Vamos a orar para terminar. Yo le doy gracias por haber estado acá. Padre, te damos gracias, mi amado, por esta palabra, Señor, que tú pusiste, Señor, en mi ser, Señor, para yo traer. Te doy gracias porque tú me has demostrado, Padre Santo, que el pecado, Padre Santo, no tiene ese poder, Señor, para poder al alma nuestra, Padre Santo, hacerla que muera. No. El poder lo tienes tú, Padre Celestial. Tú eres el que tiene el poder de dar la vida. El diablo vino a robar, matar y destruir, pero tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Y esa es la vida abundante que nosotros queremos, Padre Santo.
tener junto contigo, Padre Santo. Amado, acompáñanos, mi Dios amado, a donde vayamos, luego que salgamos de aquí, Señor, pero que podamos seguir alabándote y adorándote, Padre Santo, mi Dios amado. Que nunca cese en nuestra boca la adoración y la alabanza y la oración para ti, Padre Celestial. Te damos gracias por los pastores, Señor. Los trajiste de vuelta, Padre Santo, mi Dios amado. Así mismo como ellos fueron, así mismo volvieron, Padre Celestial, y ya están con nosotros. Te damos gracias por todos los hermanos que trajiste, por todos los hermanos que han escuchado, Padre Celestial, que esta palabra se convierte en rema, Padre Santo, dentro de ellos, y que actúen en consecuencia. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien necesita oración, el pastor está acá para